Introducción. El perfume es un libro escrito por Patrick Süskind, que trata sobre la vida de Jean-Baptiste Grenouille, un huérfano que posee gran sentido del olfato, el que lo lleva a interesarse en los olores y en la creación de perfumes. Esta ambición hace que se cruce con Giuseppe Baldini, reconocido perfumista de origen italiano. Sobre este personaje en particular se desarrollan sus antivalores e influencia en la vida del protagonista. Otros temas a tratar es la teoría literaria, que abarca tipo de mundo, estilo narrativo predominante, disposición del tiempo y para finalizar caracteriza la literatura contemporánea, que es la corriente literaria a la que corresponde la obra a tratar y dónde se evidencia en esta. Giuseppe Baldini era un viejo perfumista italiano que vivía y tenía su local a la orilla del río. Baldini se cruzó en el camino de Grenouille cuando este joven llevó el cuero para que fuera perfumado. El muchacho lo ayudó con el objetivo, iniciando así al protagonista de la perfumería. En el libro se muestra a Baldini como un hombre ambicioso, sin escrúpulos, con tal de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos y mantener su fama de hombre exitoso. Antivalor. Los antivalores son lo opuesto de los valores, tradicionalmente considerados como apropiados para la vida en la sociedad, aquellos que se dan naturalmente en el ser humano y cuya presencia asegura la convivencia de unos con otros. Los antivalores son las actitudes que rigen la conducta de las personas inmorales. Deshonestidad significa falta de honestidad, ética y honradez. Cito: no se trataba de nada prohibido, desde luego, pero sí de algo muy poco delicado. Imitar secretamente el perfume de un competidor y venderlo con la propia firma era una indelicadeza flagrante. Aún era peor, sin embargo, ser sorprendido haciéndolo, y por esa razón Chenier no podía saber nada, porque Chenier era un charlatán. Soberbia significa altivez y arrogancia de que por creerse superior desprecia y humilla a los demás. Cito: no le dio la mano, la simpatía tampoco llegaba a tanto. Nunca le había dado la mano. En general, siempre había evitado tocarlo por una especie de repugnancia piadosa, como si existiera un peligro de contagio, de quedar mancillado. Le dijo brevemente adiós Grenouille, asintió bajo la cabeza y se alejó por la calle. En aquellos momentos estaba desierta. Envidia, que significa tristeza o pesar de alguien ajeno. Emulación, deseo de algo que no se posee. Cito: el perfume era asquerosamente bueno. Aquel miserable de Pellicier era por desgracia un experto, un maestro, maldita sea, aunque no hubiera aprendido nada. Baldini deseó que el amor y psique fuera suyo. No tenía nada de vulgar, era absolutamente clásico, redondo y armonioso, y pese a ello de una novedad fascinadora. Era fresco, pero no atrevido, floral, sin ser empalagoso. Tenía profundidad, una profundidad marrón oscura, magnífica, seductora, penetrante, cálida, y a pesar de ello no era excesivo ni denso. Hipocresía, que significa fingimiento de sentimientos, ideas y cualidades, generalmente positivos, contrarios a los que se experimentan. Y Chenier le propondría enviar a alguien por un frasco de amorisisque, y Baldini accedería con la condición de que nadie se enterase de semejante vergüenza. Chenier lo juraría y por la noche perfumarían el cuero del conde Veramont, con la fragancia ajena. Entre todos los antivalores de Baldini, el que más se destaca es la avaricia. Esto se demuestra durante toda la vida del perfumista. Esto se evidencia cuando intenta copiar el perfume de Pellicier y en la utilización del muchacho para crear perfumes y pasarlos por propios, además de vender estos sin dar remuneración a Grenouille. Avaricia, que significa afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Cito: poco a poco fue sacando a Grenouille las recetas de todos los perfumes que había inventado hasta entonces y terminó prohibiéndole que preparase nuevos perfumes sin que él, Baldini, estuviera presente, armado con el papel y pluma, observando el proceso con ojos de Argos y tomando nota de todos los pasos. Nuestra hipótesis es:
Nuestra hipótesis se enfoca en cómo Baldini influyó en la vida y carrera de Grunel. Si el perfumista significó un cambio importante en la vida del joven, y nos basaremos en los ámbitos de los conocimientos sobre cómo crear perfumes. Baldini le enseñó al aprendiz Grunil cómo utilizar métodos de medición de las sustancias, un método de extracción del olor que le permitió al protagonista aprender que no podía extraer el olor de todas las cosas. Y esto se evidencia en... Voy a citarlo. Pero también Grunil se benefició de esta disciplina impuesta por Baldini. Él no la necesitaba. Jamás tuvo que buscar una vieja fórmula para repetir un perfume elaborado semanas o meses atrás, porque no olvidaba los olores. Sin embargo, con el uso obligatorio de las probetas graduadas y balanzas, aprendió el lenguaje de la perfumería, y el instinto le dijo que el conocimiento de este lenguaje podía serle de utilidad. Baldini le indicó cuáles eran los otros 3 métodos de extracción que aún no conocía y dónde podía aprenderlos, mostrándole así al muchacho a dónde debía dirigirse para lograr su objetivo. Decidme, Maitre, ¿existe otro medio aparte del prensado o la destilación para extraer la fragancia de un cuerpo? Sí existe. ¿Cuál es?, preguntó la voz desde la cama, y Baldini abrió los ojos cansados. ¿Cuál es?, preguntó de nuevo. ¿Cuál es?, insistió. Baldini hizo un gran esfuerzo, no quería negar su última voluntad a un moribundo, y respondió: existen 3, hijo mío. Son, en muchos aspectos, superiores a la destilación y se emplean para extraer las fragancias más delicadas de todas, las del jazmín, la de la rosa y la del azahar. ¿En dónde?, preguntó Granville. En el sur, contestó Baldini, sobre todo en la ciudad de Grasse. Baldini ayudó que Granville consiguiera su certificado de artesano, que le permitiría trabajar libremente. Y cito: habría aceptado cualquier condición de Baldini porque quería aquel ridículo certificado de oficial de artesano, que le permitiría vivir con discreción, viajar sin ser molestado y encontrar un empleo. Todo lo demás le era indiferente. Nuestra tesis es que Baldini influyó solo en el aprendizaje técnico de cómo crear perfumes de Granville, ya que le dio las herramientas y conocimientos básicos para que el protagonista pudiera empezar a desarrollarse como perfumista. Le enseñó los nombres de las esencias, utilizar implementos de medición, técnicas de extracción de olores y le indicó el lugar donde obtendría el conocimiento del resto de las técnicas de extracción, permitiendo así el desarrollo de los siguientes acontecimientos en la vida de Granville. Hola, ahí están, amigos. Me encontraron leyendo El perfume, de Patrick Süskind. Aquí, en esta página, encontré la presencia del narrador indirecto libre. Les cito: ¿Salí, señor Baldini? No, respondió el interpelado. Me retiraré unas horas a mi despacho y no deseo ser molestado bajo ningún concepto. El tipo de mundo presente en la obra es el mundo cotidiano. Este se caracteriza por estar apegado a la realidad representada, presente o pasado. Cita: en la época que nos ocupa reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a madera podrida y excremento de rata, las cocinas a col podrido y a grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a edrones húmedos, al penetrante olor dulzón de las orinales. Disposición del tiempo, Inao, que significa desde el huevo. Esto se refiere a las historias que tienen un orden cronológico lineal. Se evidencia en el perfume ya que comienza desde el nacimiento del protagonista hasta su muerte. Cita: fue aquí en el lugar más maloliente de todo el reino, donde nació el 17 de julio de 1738, Jean-Baptiste Grenouille. Era uno de los días más calurosos del año. El libro se publicó por primera vez en 1985. En este periodo predominaba la literatura contemporánea. Características de la literatura contemporánea. Primer punto: soledad y comunión como rasgos inherentes a la existencia humana. Búsqueda de la propia identidad, el individuo y la pertenencia a grupos.
el amor y el cuerpo como caminos a trascendencias hacia el otro. Segundo punto, abarca la realidad, la logicidad del mundo y la conducta humana. El mundo visto desde una o varias conciencias personales, representación subjetiva del tiempo, alteración radical del orden cronológico, uso del flashback y del montaje, descenso a los estratos más profundos de la conciencia, procedimientos característicos, monólogo interior y corriente de la conciencia. Esta corriente se puede identificar en, cita, se entregaba Grenouille a su verdadera pasión, la casa sutil del perfume, y como tenía ante sí un objetivo y más de un año de tiempo, no solo procedía con ardiente celo, sino también de un modo planeado y sistemático a afilar sus armas, limar sus técnicas y perfeccionar lentamente sus métodos. Empezó donde había detenido, en casa de Baldini, capturando los aromas de cosas inanimadas, piedras, metal, vidrio, madera, sal, agua, aire. ¡Cómo amo la literatura contemporánea! Créditos. Integrante: Javiera Lozano, Yairza Escudero, Catherine Maramulich. Electivo Humanistas. Año 2015. Cuarto medio A. Profesora Lorena Gallardo.